¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Aquí Chalupian, una vez más con ustedes, con Marcia. Esta es la sorpresa de las cuales les estaba hablando. Y queremos dar respuestas a sus preguntas que dejamos ahí en la pestaña que se llama comunidad. Usted va a poder ver en pantalla lo que estoy diciendo. Y aquí tenemos unas cuantas preguntas. Entonces eso es lo que queremos hacer para tener un tiempo juntos, ¿no? Un tiempo entre Marcia y yo y ustedes, y responder a las preguntas que ustedes dejan. Así es que, Marcia, tenemos primero una pregunta de Marbel Victoria, nuestra amiga, pero también de todos ustedes. Que vamos primero con la pregunta de Marbel porque está muy buena. ¿Nos puedes dar leyendo, Marcia? Claro, antes de leer la pregunta quisiera decirles a todos que estoy muy gustosa de estar aquí y bienvenidos a Mundo Despierto. Comencemos con la primera pregunta, que es de Marbel. En el proceso del despertar espiritual, se pasa lo que se llamaría noches oscuras, etapas de sufrimiento. ¿Cuál es el motivo? Marcia, ¿nos quieres decir algo de eso? No, te cedo la palabra a ti. Bueno, la noche oscura del alma, de acuerdo a donde yo lo descubrí, el término ese nos habla el autor Joseph Campbell, aunque también hay otros autores que hablan de eso, pero yo lo estudié bajo Joseph Campbell y Carl Jung. Él ya habla de un tiempo de sufrimiento, de un tiempo en donde se siente ciertos tipos de energía y un tiempo en donde se percibe todas las cosas que, digamos, entre comillas, está mal, tanto con uno mismo como con el resto, ¿no? de la sociedad, ¿no? Entonces viene como una especie a veces de depresión o de ansiedad. Entonces, ahora mi interpretación en cuanto a eso es que la conciencia no se puede deprimir y no puede tener ansiedad. El que tiene ansiedad, el que se deprime, el que tiene tristeza, viene a ser el ego. Lo que pasa es que nosotros siempre le ponemos al ego como que fuera algo exclusivamente malo. Entonces, no nos damos cuenta que para el ego es un proceso. El despertar de la conciencia para el ego es un proceso. Porque la conciencia, como quien dice, le está jalando al ego, le está empujando al ego a que reaccione, a que cambie su manera de vivir. Y recordamos que para nosotros el ego es nada más que una herramienta, así como el brazo es una herramienta del cuerpo, el ego viene a ser una herramienta de la psiquis, ¿no? Entonces, claro, a medida que se va despertando la conciencia, o mejor dicho, a mí me gusta decir manifestándose la conciencia dentro del ser humano, el ego va transformándose, va cambiando. Una persona que recién está despertando es diferente a una persona que ya ha estado en este camino, digamos, de unos 5 o 10 años, ¿no? ¿Por qué? Porque su ego se ha ido puliendo, ¿no? Entonces nosotros aquí no compartimos con la destrucción del ego ni nada de esas cosas, pero es más bien algo que viene por añadidura, ¿no? Si es que estamos buscando el despertar de la conciencia, pues obviamente el ego también tiene su evolución. Entonces, como tiene su evolución, ahí es donde viene la noche oscura del alma. Ahora, otras interpretaciones ya son un poco más esotéricas, ¿no? Para mí esa es la interpretación que me gusta cuando escucho esa frase, noche oscura del alma. Pero hay también otras interpretaciones en donde se nos habla de que el alma como que se tapa los ojos, como quien dice, y no quiere ver lo que estamos haciendo. Es una noche oscura para nuestra parte espiritual, para el alma, porque nosotros estamos haciendo muy mal aquí con nuestro ego. Esa es otra interpretación. Así es que hay muchas interpretaciones, pero yo me voy más con la de Joseph Campbell y de Carl Jung. Muchas gracias. Claro que sí. Y continuemos con la segunda pregunta. La segunda pregunta viene de Carmen Méndez. Hola, Carmen. Hola, Chalupian. Y muchas gracias por todo su hermoso trabajo. Mi pregunta es, ¿cómo identificar poco a poco cuando una idea proviene de tu ego o de tu alma? Lo mismo con algún sueño. A veces tengo sueños predictivos que pienso que solo son eso, hasta que se vuelven realidad y me traen consecuencias perjudiciales. Nuevamente, gracias por todo. Muy buena pregunta, Marcia. ¿Quieres decir algo de ahí? Bueno, lo que yo podría realmente decir es cómo identificar
poco a poco cuando algo proviene de tu alma o de tu ego. Pienso que poco a poco en el trabajo que estamos vas a poder darte cuenta que si algo viene del alma, va a venir de muy adentro, va a venir con mucha convicción, no vas a tener ningún tipo de duda. ¿Y cómo vas a saber que realmente es algo que viene de tu alma? Es porque tienes paz. Si tienes paz, ese realmente es algo que se te comunica, el alma se te está comunicando, se te está mandando algún mensaje, te está diciendo algo. Eso es lo que pienso en cuanto a cómo saber si algo viene de parte del ego y del alma. Obviamente del ego ya sabemos que siempre vamos a quedarnos con incertidumbres, vamos a quedarnos con algún tipo de sosiego dentro de nosotros y no vas a sentirte llena. Entonces yo te diría que cómo puedes saber es cuando tengas paz, cuando venga desde adentro y estás 100% segura que eso es lo que es. Yeah. Muy bien, Marcia. Para añadir a eso, debemos recordar que el ego no es ni malo ni bueno, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, como no es ni malo ni bueno, en realidad no es capaz de hacer decisiones exclusivamente malas. El ego es muy capaz de hacer decisiones buenas. Uh-huh. No hay necesidad, por ejemplo, si es que hay una situación práctica aquí de ir hacia lo divino. El ego lo puede dar solucionando. Por ejemplo, necesitamos sacar un dinero para arreglar alguna situación en la casa, entonces encontramos un pequeño trabajo extra, todo eso es intelecto, todo eso es mente y eso es el ego y no hay nada de malo en eso. Pero para saber en cambio si es que viene del alma, si es que viene de la conciencia, eso ya es un poco más profundo, porque uno tiene que entender que de la manera que nosotros lo podemos comprender, todo lo que es conciencia, lo que es el alma, no tiene pensamiento, o sea, está más allá del pensamiento, ¿no? Mientras que el intelecto está en el mundo mental también, claro, pero también el ego es el que se encarga de emanar lo que se está pensando, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí diríamos más bien para nosotros que si es que tienes, por ejemplo, una corazonada, una intuición, eso no se puede poner en palabras, eso es del alma, eso es de la conciencia. Cuando dices, yo sé que tengo que hacer esto y a veces no lo puedes explicar, o yo sé que va a suceder así y no lo puedes explicar, es una intuición, es algo que está viniendo del alma. En cambio, cuando es demasiadamente, digamos, que se está con todos los pasos, con todos los procedimientos, eso es del ego. Pero repetimos, no necesariamente es malo. Puede ser malo, pero no necesariamente. Entonces ahí, ahí lo que queda es analizar, ¿no? Discernir, como lo que dices, como lo que acabas de decir, sentirse, cómo te sientes, porque cuando viene de la conciencia, como dices vos, te vas a sentirte bien, vas a saber lo que tienes que hacer. Y cuando es del ego, no necesariamente vas a sentirte ni bien ni mal, ahí tienes que simplemente analizar lo que está diciendo. Eso es lo único que yo puedo. Sí, y realmente algo que también me ha ayudado a mí personalmente es, por ejemplo, meditación, oración, lo que tú te sientas cómoda. Poco a poco vas descubriendo muchas cosas de ti mismo, te vas dando cuenta. Entonces esa práctica diaria te hace dar cuenta cuando algo viene del alma. Es algo que, como digo, no siquiera puedo explicarlo con palabras, pero simplemente está ahí, sabes, y sientes una fuerza grande y sabes que eso viene de adentro de tu alma. Entonces espero que eso te ayude, pero definitivamente conocerse poco a poco uno mismo ayuda muchísimo. Bueno, vamos a la tercera pregunta. Esta pregunta viene de desarrollo espiritual. Hola Chilupian, ¿crees que en un futuro la mayor parte de la población conocerá el despertar de la conciencia? ¿Puede alguna persona despertar la conciencia completamente? ¿Cuánto tiempo llevas comunicando el mensaje del despertar? Bueno, desarrollo espiritual tiene muchas preguntas en una. Vamos una por una. Es que vamos por una. Dime la primera y la contestamos. La segunda la contestamos. Tiene algunas más después de eso. Ok. So, la primera pregunta es,
¿Crees que en el futuro la mayoría parte de la población conocerá el despertar de la conciencia? Yeah. Esa es una pregunta que hay que hacerle, como decía alguien por ahí, hay que hacerle más bien hecha para que se entienda. Para mí el término despertar de la conciencia ya está anticuado. Ya no, o sea, se le usa mucho sin entender lo que está realmente queriendo decir. Si es que lo entendemos de la manera antigua, tú eres un dormido, no vas a despertar nunca, por ejemplo. Entonces ahí es cuando se puede formular una pregunta así y uno puede pensar, ¿será que el mundo entero va a despertar o no? No, yo personalmente no lo veo de esa forma, no haría esa pregunta. Yo lo que pudiera más bien aclarar es decir que en vez de despertar de la conciencia, se puede hablar la manifestación de la conciencia. Porque la conciencia, recordemos, siempre está despierta. La conciencia nunca ha dormido. Es igual que decir Dios, sino que aquí ahora le estamos cambiando la palabra Dios por conciencia. Entonces no podemos decir eso. Entonces lo que más bien yo puedo sugerir es que ¿será que la conciencia se manifiesta en todos? O sea, hasta en el más vil, el más feo de los seres humanos, o hasta el mejor de los seres humanos. Y la respuesta es que sí se manifiesta en absolutamente todos. No ve que todos somos uno solo. O sea, nos da la apariencia, nos da la sensación de que, tú eres dormido, tú eres esto, entonces estamos separados. Y no, el dormido también es parte de nosotros. El más feo, el que haya cometido quién sabe qué, ese es parte de lo que es la psiquis humana, es parte de todos nosotros. Entonces la pregunta sería, ¿se podrá manifestar la conciencia en todos? Sí, en algún momento yo creo que sí. En algún momento sí se va a manifestar la conciencia a nivel humano, o sea, a nivel de toda la humanidad. Ok, muy bien. La segunda pregunta es, ¿puede alguna persona despertar la conciencia completamente? Sí, no es muy común, pero sí puede suceder, ¿por qué no? Okay. ¿Cuánto tiempo llevas comunicando el mensaje del despertar? 7 años. 7 años, comenzó en el YouTube, ¿no? Sí. YouTube. La siguiente pregunta es, ¿cómo conociste el despertar y qué te inspiró a propagarlo? Bueno, yo toda la vida me he pasado estudiando, ¿no? Pero casi en el canal a mí no me gusta hablar mucho de los autores ni nada de eso, porque si es que uno empieza a hablar de lo que ha estudiado y de los autores, se hace un loro que repita lo que han dicho los demás. Y uno más bien lo que quiere hacer es poner su propia perspectiva, ¿no? A las cosas. No obstante, ya que la pregunta está ahí, puedo mencionar algunos autores, como decíamos, Joseph Campbell, Carl Jung, Jiddu Krishnamurti, Elena Blavatsky, Gurdjieff, Ouspensky. He estudiado William Bullman, que habla sobre los viajes astrales, Robert Monroe, que también habla sobre los viajes astrales. Esos son algunos, son muchos más. También estuve un tiempo en una religión, una de las pocas religiones que me gustaba bastante, que era la religión Wicca, y de ahí sale bastante también de lo que hablamos en cuanto a la naturaleza, esas cosas. Entonces ahora no tengo nada que ver con ellos, pero respeto. Hay algunas ramas de Wicca, no es una sola, hay algunas ramas, pero se respeta mucho, o sea, tiene cierto respeto a esa religión. Entonces, por ese lado. Pero lo que pasó ahí era que era solamente un conocimiento muerto. O sea, era de tanto leer, de tantos años, ¿no? De estar estudiando. Pero lo que realmente cambió mi vida, bueno, y siempre toda la vida me he estado saliendo al astral desde que era niño. Eso también de forma natural. Pero todo eso no me sirvió, claro, no me sirvió para nada serio hasta que mi padre se murió. Cuando él falleció, entonces allí yo entré en una búsqueda mucho más profunda de lo que he hecho en toda mi vida. Y mi padre me decía, tienes que compartir, no puedes quedarte callado. Entonces por eso empezó el canal, empezó por él, ¿no? Por mi padre, porque él me dijo que lo haga. No sé, mi padre terrenal, mi padre físico, ¿no? Entonces por ahí empezó, por eso es. Okay. Y la última pregunta es, ¿qué acciones nos ayudan a despertar y cuáles nos impiden hacerlo? Bueno, ahora que se entiende que para mí sería mejor utilizar la frase
la manifestación de la conciencia, ¿no? Por ejemplo, una rosa, siempre pongo ese ejemplo. Una rosa no está ahí pensando, uy, ¿cómo haré para despertar la conciencia? Ella simplemente es y se manifiesta. Entonces, es lo mismo con el ser humano. ¿Cómo podemos hacer que nosotros manifestemos lo que está dentro de nosotros? Puede ser a través de una poesía, puede ser a través de un arte, a través de canto, a través de escritura, a través de hacer videos, a través de ayudar a personas en el mismo trabajo. Cada quien es diferente, o sea, no vamos a ser todos iguales, ¿no? Entonces, viene a ser, ¿qué harías tú para que se manifieste? Y como decíamos en otro lado, educarle al ego, ¿no? Educar al ego para que el ego sea un conducto de una manifestación. El ego psicológico. Cuidadito con confundirse con el ego de los esoteristas, que es otra cosa. Estamos hablando del ego, ¿no? Del ego psicológico, de la personalidad. Entonces, ese es el que, ¿cómo diría? Se me fue la palabra. Ese es el conducto, como quien dice, por el cual se manifiesta. Hay algunos que dicen que han disuelto el ego completamente y que solo la conciencia se manifiesta a través de ellos. Para mí se hace bien difícil creer eso. Eso es de la vieja escuela, como quien dice. Y no digo que no, porque uno nunca sabe, ¿no? Pero para mí como que me suena difícil eso. O sea, tiene que ser un balance, ¿no? Lo que es del ser humano. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Cristian RB. Hey, Cristian. Y dice así. Chilupia, ¿por qué no he conseguido salir al astral para tener mis propias experiencias? Soy paciente, lo intento, tengo mi objetivo marcado y el lugar. Me imagino como que ya estoy levantando en mi cuarto observándome para ya desde ese punto poder observar todo lo que hay, pero no lo consigo y no es por miedo. Bueno, veo que, ¿cómo se llama? Cristian, ¿no? Cristian RB. Cristian, veo que ha seguido todos los consejos que se dan en el canal y eso está muy bueno. Pero, número uno, hay que entender que los viajes astrales son solamente una parte pequeñita de lo que es la vida espiritual. Lo que pasa es que a ustedes les encanta hablar de eso, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, Marcia y yo, hablamos de los viajes astrales cuando hemos tenido uno o cuando queremos tener uno, pero no es algo de todos los días, ¿no? En cambio, para ellos ven el canal y hasta incluso hubo una amiga que pensaba que el canal era dedicado únicamente a los viajes astrales, ¿no? Y no, es más bien dedicado al despertar de la conciencia. Pero cuando una persona se esfuerza mucho por eso, y si no te está saliendo, quizás es porque tu enfoque no es, quizás sea porque tu enfoque pudiera ser un poco mejor. En el sentido de que mejor enfócate en el despertar de la conciencia. O sea, mejor enfócate en la compasión, en el amor. ¿En qué puedes hacer tú para ser una mejor persona? O sea, mejor enfócate en eso. Y descansa un tiempo de los procesos, de los procedimientos que estás haciendo, que están muy buenos, ¿no? Los que acabas de mencionar. Descansa un momento en eso y más bien haz visualizaciones durante el día, meditaciones. Al decir visualización quiero decir ve un objeto, ve una situación en la calle, en tu trabajo, en donde quiera, en el colegio, escuela, donde quiera que estés, y trata de ver más allá de la situación, trata de ver qué es lo que está sucediendo. Si es que fuera un sueño, por ejemplo, una experiencia que tienes, una experiencia X en el trabajo, en donde quiera que estés, busca el sentido subconsciente de esa experiencia, ¿no? Eso es un tipo de clarividencia. Buscas eso para enfocarte más en el mundo interior, ¿no? Entonces, al hacer eso, ya te estás enseñando a ver el subconsciente. Estás enseñándote a ti mismo a que puedas ver las cosas que quizás los demás no ven. Entonces ahí se presta, una actitud así se presta a que más fácil te salga un viaje astral. Mientras que estás únicamente enfocado solo en el procedimiento, aunque está muy bueno, quizás a veces no sale. Y por otro lado, hay muchas personas que son súper despiertas y no tienen viajes astrales porque no necesitan, ¿no? O sea, no es algo que tienes que hacerlo. Pero eso sí, cuando sucede y cuando te das cuenta lo que ha sido, es increíble y sirve de mucho. Hay mucha enseñanza, hay mucho, o sea, eso sí. Pero tampoco, o sea, es algo que tienes que buscar así que porque tiene que suceder mañana. Cuando venga de una forma natural, eso es lo que pudiera decir.
Y también quisiera añadir algo, Cristian. Es importante cuando uno quiere hacer un viaje astral, cuando uno quiere tener esa experiencia, y me da mucho gusto saber que tú estás mencionando aquí muchos pasos que son... Son justo los que el canal menciona. Sí, son bien importantes para poder lograr hacerlos. Pero una cosa que realmente no sé, y solamente tú lo sabes, y esto es personal, es realmente cuál es el objetivo. O sea, qué es lo que usted quiere ganar de ese viaje astral. Cuando el objetivo es para nutrirse de alguna manera espiritualmente, para crecer más, para ser mejores seres humanos, para conocerse algo de uno mismo, yo pienso que en poco tiempo tú lo lograrás. Pero el objetivo no necesariamente tiene que ser algo físico o algo que sea un objetivo de visitar algún lugar, pero más en sí que sea específicamente cómo esta experiencia te va a ayudar a ti a crecer, a despertar tu conciencia. Entonces realmente ahí la experiencia se te va a dar y te va a ayudar. Y más que nada va a ser una experiencia en la que tú vas a aprender algo más grande de ti mismo. Eso quisiera añadir. Muy bueno, muy bueno. Hola, la siguiente pregunta viene de Javier Cuatzo, Cantú. Hola. Hola, Javier. 2 preguntas. ¿Qué diferencia existe entre el despertar de la conciencia y la iluminación? Y la segunda pregunta, ¿qué carece de sentido? ¿Has tenido algún Satori? Gracias por todo, amigo. El despertar de la conciencia es cuando uno prácticamente recién comienza el camino, ¿no? Te das cuenta de las cosas. Y también el despertar, hay unos videos de una serie de Chris B que les recomiendo mucho que vean, donde habla de las etapas del despertar de la conciencia. Búsquenlo, es bien bueno. Pero más o menos ahí habla de los diferentes niveles, y eso es lo que realmente está pasando el ego, como decimos, ¿no? Eso es no quiero decir nivel, pero es una cosa que sucede. La iluminación, en cambio, es cuando ya la conciencia maneja todo el ser humano. O sea, le controla, le maneja, como quien dice, al ego. Porque para mí que el ego nunca se disuelve. Otros, en cambio, dicen que sí se disuelve. Pero ya es cuando la conciencia toma el mando. Ahora, yo no me preocuparía mucho de eso, de esas terminologías, porque para mí esas vienen de las religiones antiguas, algo dogmáticas, y quizás también tenían ciertas otros significados que ahora se ha perdido, ¿no? Técnicamente una persona iluminada es alguien que es guiada por la luz, por eso es un iluminado, ¿no? Eso es lo que pudiera decir además. Y quisiera añadir algo también, el despertar de la conciencia. Todos estamos en este camino, especialmente aquí los que estamos en este canal. Estamos de alguna manera buscando el despertar nuestra conciencia. Realmente yo pienso que si una persona es iluminada, ¿no? Lo último que va a querer es tratar de decir al mundo que es iluminada. Y eso claro, es parte del despertar de la conciencia. O sea, claro, como dices tú, son etapas, pasos que uno va llegando, pero cuando la persona realmente llega a tener esa iluminación, pienso que lo menos que va a hacer es tratar de andar diciendo que es iluminada. Entonces eso sería una señal grande de saber que una persona es iluminada. Cuando ves la sabiduría mismo cuando en esa persona, y esa persona no está aclamando que es sabia. Así es. Han habido casos en que algunos ya se titulan de maestros y todo, porque son, disque, entre comillas, iluminados. Entonces ahí está lo que estás diciendo. Nos queda solo un minuto para que la cámara se apague. Entonces, así ahí falta solo un minuto. Entonces queremos despedirnos, pero gracias por las preguntas. Fueron 107 preguntas, y realmente escoger entre 107 preguntas es difícil, pero vamos a seguir haciendo. Pero son excelentes preguntas. Y muchísimas gracias. Algunas de las preguntas los voy a guardar para la próxima vez, porque estaban bien buenas. Entonces vamos a seguir haciendo. Marcia va a seguir estando con nosotros. Tenemos segundos, Marcia, así que despídete rápido. Chao. Un gusto estar con ustedes y nos vemos muy pronto, y gracias por sus preguntas y sigamos adelante. 1, 2, 3.
¿No te acuerdas? No. Compasión y más compasión. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¿Qué vas a hablar? Ya. ¿Cómo está? No, ¿cómo era? Ya me olvidé. ¿Cómo era? Ok. ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? ¿No? Me olvidé. ¿Cómo estamos aquí?